Quiero que meditemos en los que esperan el reino de Dios, los que esperan la consolación de Israel. Y encontramos aquí a Simeón, que dice este versículo 25, que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre dice que era justo y piadoso, dice que esperaba la consolación de Israel. Eso me enseña que estar esperando se ve en nuestra conducta. Estar esperando la consolación de Israel, estar esperando el reino de Dios, estar esperando la venida de Cristo, se ve en nuestra conducta, se ve en lo que nosotros somos o en lo que nosotros hacemos. Este hombre, como esperaba la consolación de Israel, dice que este hombre era justo y era piadoso, es decir, que buscaba caminar en justicia, pero también tener una vida devocional o una vida piadosa delante del Señor. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. También quiere decir, obviamente, mis hermanos, que aquellos que esperan el reino de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta sobre ellos. El versículo 26 dice: y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. En la espera del reino de Dios o en la consolación de Israel, o en la espera de la consolación de Israel, se recibe revelación. Revelación si se verá la manifestación de Dios o no. Por eso dice la Biblia, creo que es en Pedro, donde dice que hombres indagaron las glorias que vendrían después de los sufrimientos de Cristo, y a ellos se los reveló que no era para ellos, sino que era para tiempo postrero, era para el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Pero en la espera del reino de Dios, mis hermanos, nosotros recibimos revelación. Es decir, que conocemos lo que nos toca vivir y lo que no nos toca vivir, porque a él se le reveló que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. El versículo 27 dice: movido por el Espíritu fue al templo. Versículo 27 dice: movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, dice que él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y entonces miramos lo que Simeón, en esa espera del reino de Dios, porque nosotros, mis amados, necesitamos esperar el reino de Dios, o esperar la manifestación de Dios en la tierra y la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Porque si no esperamos de Dios, si no esperamos la manifestación del Señor, bueno, no recibimos revelación, no se mira en nuestra conducta, cómo nos conducimos, lo que hacemos, lo que manifestamos. Pero nosotros debemos de tener esa llama ardiendo en nuestro corazón, la llama ardiendo de que Cristo Jesús viene pronto. Es decir, que todas las cosas que hacemos, todas las cosas que hagamos, deben de girar alrededor de que Cristo Jesús viene pronto a la tierra. Amén. Él viene pronto a la tierra. Por ejemplo, yo creo en la bendición, yo creo en la prosperidad económica, yo creo que Dios bendice, yo creo que Dios llena. Pero eso debe de girar alrededor de que Cristo Jesús viene pronto. Cuando Él venga, me tiene que encontrar como a alguien victorioso, no como a alguien derrotado, no como a alguien quejándose, sino como a alguien que está agradecido con Dios, que ha sido luz en esta tierra, que sabe que Dios está vivo y que ha mirado la mano de Dios sobre su vida en la tierra. Todas las cosas deben de girar alrededor de que esperamos la venida de Cristo Jesús. Esperamos la manifestación del Señor. Qué tremendo es encontrar que nos encuentre el Señor desaprevenidos, no preparados, y al hombre lo encuentran desaprevenido para muchas cosas. Espero que no te hayan encontrado desaprevenido para casarte. Por eso sí es bueno que el que se va a casar prepare. Dice: bueno, ya tengo mi casa, aunque sea pagándola, pero ya la tengo ahí, tengo mis muebles y me estoy preparando, porque no vaya a ser que el matrimonio lo agarró desaprevenido. Pero cuando pensamos en nuestra vida diaria en la tierra, debemos de estar preparados para la manifestación del Señor en la tierra, su venida y lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Yo no sé cómo Dios encontró a Moisés, porque Moisés estaba en Madián apacentando las ovejas de su suegro, y ahí Dios le habla. Y Dios tarda en convencerlo, pero Moisés accede a ir.
Es decir, que nosotros no debemos de estar atados. Pablo le dice a Timoteo que todo el que milita, él no se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo reclutó como soldado, aquel que lo llamó. Nos llamó para su gloria y excelencia, nos llamó para trabajar en su obra, nos llamó para ser luz. Y cuando me llama para ser luz, no puedo estar donde yo quiera, sino donde Dios quiera. Amén. Si usted mira el orden de las lámparas, esas están en hileras. Y usted mira, ahí hay tres líneas libres, una lámpara, tres libres, otra lámpara. Es decir, que hay un lugar para cada luz. No podemos solamente ponerlas en cualquier lugar. Y así es Dios. Cuando Dios te va a poner como luz, Él tiene un lugar. Y lo más seguro es que no estás en el lugar, o no estamos muchas veces en el lugar donde vamos a alumbrar, sino que estamos siendo preparados. Me agrada la idea de Dios, de que nos trajo de nuestros países a este lugar donde conocimos del Evangelio. No sé cómo llegó usted, pero yo llegué alejado de los caminos de Dios, borracho, y creo que más del 50, quizás 60, 80 y quizás hasta 90% de la cristiandad en este país llegaron incrédulos a este país. Llegaron fuera de los caminos de Dios. Pero nos trajo para encendernos, para enseñarnos. Pero ¿qué tal si a Dios se le ocurre empezar a mover? Porque en el tiempo de Pablo lo hizo. Cuando Pablo persiguió la iglesia, dice la Biblia que Pablo participó ahí, aprobó el martirio de Esteban. Y la iglesia salió disparada de Jerusalén. Los únicos que se quedaron fueron los apóstoles, porque a ellos les habían mandado que se quedaran ahí. Pero los demás salieron de Jerusalén, y dice la Biblia que iban predicando donde quiera que iban. Y entonces Dios hace eso. Es decir, que preparan un lugar, pero un día dice: yo quiero iluminar. Pero yo debo estar preparado para la manifestación de Dios, para que Dios se mueva y lo que Él diga. Diga conmigo, lo que Él diga. Es importante eso, lo que Él diga. Porque no es mi deseo, no es mi voluntad, sino lo que Dios diga. Y entonces Simeón, él empezó a experimentar lo de Dios y encontró a ese niño y habló bien sobre ese niño. Y él dijo en el versículo 29, dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, que él quedó satisfecho. Diga conmigo, satisfecho. Yo no quiero irme de esta tierra insatisfecho. Hay mucha gente que puede estar insatisfecha. Hay mucha gente, mi hermano, que puede haber alcanzado cosas en la tierra, sin embargo falta satisfacción en su vida. Mire, hermano, tener dinero es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted, cuando digan es bueno tener dinero, es bueno tener dinero. Lo que es malo es el amor al dinero. Pero una persona puede estar insatisfecha. No sé si aquí lo dije o dónde lo dije, pero uno se da cuenta que en el mundo hay pobres con dinero. Hay pobres con mucho dinero. Es decir, que tienen la insatisfacción en su vida. Pero cuando yo me vaya a esta tierra, yo quiero irme satisfecho. Yo no quiero irme pensando: no hice lo que Dios quería que hiciera. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y aquí dice que él dijo: Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, han visto lo que tú vas a hacer, han visto la obra poderosa de este niño que va a crecer y va a cumplir una voluntad preparada para él. El versículo 36 dice que había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Dice que después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y ella dice que llegaba en ese preciso momento, daba gracias a Dios, y dice que hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, que la esperanza lo lleva a uno a consagrarse para Dios y a consagrarse al servicio de Dios.
No hay nada o a nadie mejor que servirle que a Dios, mi hermano, que servirle al Señor. Recuerde que Él es el Dios todopoderoso. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Cuando le cae la maldición del nieto de Noé, y la maldición incluía: siervo de siervos serás. Es decir, no serás trabajador del patrón, sino que serás trabajador del patrón. Siervo de siervo. Es decir, que ya decir es que mi amo es esclavo, eso ya está grave, mi hermano. Siervo de siervo o esclavo de esclavos. Pero cuando pensamos en servirle a Dios, es el Dios todopoderoso. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que es el dueño de todo. Él es lo mejor que hay en la vida, servirle. Y esta mujer, Ana dice que ella vivió con su marido 7 años. Después de viuda, dice que servía a Dios. Hasta los 84 años nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Es decir, que se dedicó o se consagró al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque esperaba la redención de Israel. Si yo no espero la venida de Cristo, si yo no espero que Dios obre, yo me puedo involucrar en muchas cosas. El Señor Jesús lo dijo, que habría siervos que ellos dirían: mi Señor tarda en venir. Y empezaría a comer y a emborracharse con los impíos. Dice: y el Señor de ese siervo vendrá en el día que él menos se lo espere. Y ese día él pondrá al siervo en un lugar de tormento. Y ese día el siervo será azotado mucho. ¿Por qué? Porque no estuvo preparado. Nuestro corazón debe estar preparado, mi hermano. En el tiempo de Nehemías, dice la Biblia que estaban construyendo la muralla. Y al estar construyendo la muralla, había enemigos que querían atacarlos. Y entonces dice la Biblia que ellos trabajaban, pero con la espada a la mano. Es decir, que estaban preparados por cualquier incursión que hubiera contra ellos. Cuando nosotros pensamos en el Dios que nos tiene en la tierra, y que hay muchas cosas que hacer en la tierra, y vamos a hacerlas, amén. Y vamos a vivir en esta tierra dándole gloria a Dios, pero no sin olvidarnos que Cristo Jesús viene, que Él viene, y que todas las cosas van a ser consumidas por el fuego. Por eso creo que les decía el domingo pasado, hay que tener lo que puedes perder. Cuando venga Cristo, se imagina, cae el juicio. Miramos, creo el domingo, los juicios de Noé, juicios de Lot o de Sodoma y Gomorra, y como cuando los justos salieron, entonces vino el juicio sobre la tierra. Y entonces va a venir un juicio sobre la tierra. Las cosas serán consumidas. Y yo quiero estar bendecido, quiero estar próspero, pero fíjese que en esa prosperidad debo de saber que hay cosas que van a ser consumidas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Porque los discípulos preguntan: ¿cuándo será la señal de su venida? Dice el capítulo 24 que cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, dice que Él les dijo: ¿veis todo esto? Versículo 2: en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero empezaron a enseñarle lo que había en ese templo. Empezaron a enseñarle, hermano, que había cosas preparadas, o había cosas que lucían bien. Pero el Señor Jesús dijo: hay un día en que todo va a ser destruido. Hay un día cuando viene el juicio de Dios. Obviamente se refería a la incursión de los romanos, al general Tito en el año 70, cuando destruiría el templo. Y son bonitos los adornos. Es bonito tener cosas buenas porque eso dignifica a Dios. Amén. Eso dignifica a Dios. Es decir, que cuando andas en un carro viejo, eso no dignifica a Dios. Y cuando andas en un carro bueno que realmente te sirve con dignidad para lo que necesitas, eso dignifica a Dios, porque eso refleja que tienes un Dios grande y poderoso.
Amén. Tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con lo que, hasta con lo que comes. Hace rato me hacía reír algo que pusieron ahí en las redes sociales, donde unos decían al fin, estaban comiendo creo entre 2 o entre 3 un plato de frijoles, ya que casi se terminaba, hermano, entre los 3. Pero tenían su iPhone nuevo por un lado y dijeron al fin, reunimos para comprar el iPhone nuevo. Y por supuesto es una falta de sabiduría esa, ¿verdad? Pero realmente hasta lo que comemos, Señor, que tú seas dignificado, Señor. Pero debo de saber que un día se va a acabar. Este cuerpo mismo que tenemos un día se va a quedar. Esta es una casa solamente para esta tierra, pero el hecho de que no es para siempre no quiere decir que no la voy a cuidar. La voy a cuidar porque no tengo otra. Porque si se destruye esta casa terrenal que tengo, no tengo otra. Si se destruye me tengo que ir de esa tierra porque ya no hay otra. Entonces la voy a cuidar. Y voy a cuidar mi carro, y voy a cuidar la casa en que vivo, y voy a cuidar todo lo que Dios me ha dado, pero consciente de que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Consciente de que las cosas serán consumidas por el fuego aquí en la tierra. Entonces estar preparados. Y esta mujer Ana dice que ella le servía, se consagró al servicio para Dios. Hay que consagrarnos al servicio para Dios. Mire, mi hermano, le voy a dar un consejo, perdóneme la expresión, pero no se puede patear y morder al mismo tiempo. No se puede comer chicharrones sin matar la marrana, hermano. ¿Sí me entiende? No se puede hacer las dos cosas a la vez. No puedo estar en el evangelio y en el mundo. Tengo que consagrarme al servicio a Dios. Tengo que entregarme. Tengo un solo cuerpo, no tengo otro cuerpo para andar en el mundo. Tengo un solo cuerpo para consagrarme a Dios, para bendecir a Dios, para decirle: Señor, en este cuerpo te voy a servir, porque un día nuestra recompensa viene. El Señor Jesús viene, nuestra recompensa viene para darle a cada uno, dice la Biblia, según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces nosotros debemos de consagrarnos para Dios. ¿Por qué? Porque esperamos. Por eso ella dice que hablaba de él, de ese niño, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En Juan capítulo 4, vaya conmigo a Juan capítulo 4, en el versículo 5. Juan capítulo 4, versículo 5 dice que llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Pero vea lo que dice la samaritana. Ella dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios. Y entonces me encuentro a una mujer que ella sí estaba esperando la visitación de Dios. Estaba esperando al Mesías. Estaba esperando que Dios actuara. Y entonces el Señor Jesús le dice: si tú supieras o si tú conocieras el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El ministerio. Eso es el don de Dios. La comisión. Jesús era el maestro, el profeta, el Mesías. Y le dice: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Es decir, que si ella hubiera sabido qué era y quién era el que hablaba con ella, ella le hubiera pedido. ¿Por qué se manifestó el Señor Jesús a la samaritana? Porque ella estaba esperando la visitación de Dios. Si yo estoy esperando la visitación de Dios, Dios me va a hablar, Dios me va a enseñar. Pero si yo entro en un estado de adormecimiento, el estado de adormecimiento uno no oye. Mire, el otro día estaba ahí en la oficina, hace poco, hace como un par de días, 3 días, 2 días. Y después de leer un rato me dio sueño, y como tengo un sofá que se hace cama, abrí el sofá y me tiré y me dormí. Y cuando desperté estaba todo adormilado. Miré que estaba la luz prendida afuera, salí, la apagué, entré y empecé a guardar el sofá. Y dice Ruth que ella estaba aquí.
Dice, cuando usted apagó la luz, yo le dije, pastor, dice usted, no me oyó nada. Después dice que estuvo tocando la puerta. ¿Qué tan grande está esa cosa, mi hermano? Dice que estaba tocando la puerta hasta que la abrió. Pastor, ¿qué tiene? Nada. Te estoy tocando y usted no me oye. ¿Por qué no oía yo? Una, porque el oído ya no está tan bueno. Es que yo por eso le bajo volumen a las bocinas. A veces los músicos quieren más volumen, pero les digo, cuiden sus oídos. Cuiden sus oídos. Yo sé, se lo digo por experiencia. Cuiden sus oídos. Y yo tanto tiempo en esto tengo tocado. Además yo me los empecé a dañar en la mentada Harden. Yo operaba la CNC. Y aunque nos daban los tapones, los earplugs, nos daban, de cualquier manera me empecé a dañar. Desde allá me empezaron a hacer examen de oídos y ya no jalaban bien. Pero ¿por qué no oía? Porque era mucho lo de Ruta, se preocupó, dice, que le pasa algo. No, estaba dormido. Yo todavía no acababa de despertar. Eso es lo que le quiero decir, que yo no oía porque yo todavía no acababa de despertar. Y entonces me doy cuenta que si estoy en un estado de adormecimiento, uno no oye. Pero cuando estoy bien despierto, que eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando van con el Señor Jesús al monte de la transfiguración. Dice que cuando estuvieron bien despiertos, pudieron ver a Jesús, a Moisés y a Elías. Miraron la gloria del Señor. Pero yo necesito estar despierto. Y entonces la samaritana era una mujer que estaba esperando la visitación de Dios. Estaba esperando al Mesías. Solamente que ella no conocía el don de Dios. Ella no conocía el ministerio que el Señor Jesús tenía. Porque exteriormente los ministros de Dios, déjeme incluyo, los ministros de Dios somos como cualquier persona. Exteriormente. Pero simplemente Dios puso una gracia, Dios puso un don, Dios puso un ministerio. Y a la samaritana le dijo, si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Pongámoslo en tiempos modernos. Si tú conocieras quién es el pastor y quién es el que te está diciendo eso, tú reaccionarías de diferente manera. Pero el que no reacciona es porque no tiene ojos, porque no tiene oídos, porque está dormido espiritualmente. Y entonces en la samaritana, que ella sí estaba esperando la visitación de Dios, dice el versículo 11, que ella le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo. Y empieza a platicar con él y empieza a deducir que él es un hombre de Dios. Porque el Señor Jesús le dice que sí le va a dar esa agua, pero que llame a su marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y entonces le dice que bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Y entonces la mujer, dice el versículo 19, que dijo, Señor, me parece. Empieza a mirar. Como ella está esperando la visitación, empieza a mirar. Me parece que tú eres profeta. Y entonces empieza a hablarle de la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén. Y entonces empiezan a hablar de la adoración. El Señor Jesús le dice el versículo 23, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y entonces la mujer, ella sabía que venía el Señor Jesús, o que venía el Mesías. Creía que venía el Señor Jesús o el Mesías. Ella sabía, creía y esperaba que el Mesías se manifestara. Porque ella dice el versículo 25 que la mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Me hubiera gustado que eso le hubiera dicho a Anás, Caifás, los sacerdotes, los escribas, los que estaban en el templo con ropas largas, hermano. Pero no, ellos estaban metidos en su religión y ellos ya no esperaban al Señor. Ya no esperaban al Mesías. Pero esta mujer, que ni siquiera es judía, que ni siquiera es 100% hebrea, los samaritanos eran una mezcla de gentiles con judíos. Y por eso no tenían trato los judíos con los samaritanos, no fuera que se fueran a contaminar.
Y entonces dice ahí ese versículo, que ella dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, y dice, cuando Él venga, nos declarará todo. Ella esperaba, fíjese mi hermano, una mujer que 5 maridos había tenido, que el que ahora tenía no era su marido, que su conducta no era a los ojos humanos la mejor. Sin embargo, ella sí esperaba, que es el punto de esta noche, esperar la redención, esperar la consolación, esperar la visitación. Dios va a hacer algo, amén. Dios va a hacer algo, Dios va a mover su mano. Yo estoy esperando, y en esa espera puedo declarar, en esa espera puedo visualizar. Yo quiero visualizar. Un día estaba en una iglesia predicando yo, me invitaron a predicar. Estaba predicando y no se me olvida, no se me ha podido sacar de la mente. Porque en esa predicación había una jovencita como de unos 14 años que estaba enfrente de mí. Yo no le había puesto atención, pero de repente la miré. No estoy hablando de visión, estoy hablando que lo hizo, o al menos a mis ojos lo hizo. Yo creo que era el velo, lo agarró y se amarró los ojos como para quebrar piñata, amarrados, y ahí estaba sentada con el trapo amarrado. Como yo estaba de visita en esa congregación, yo pensé que estaba enferma. Yo pensé dije, la trajeron para que oráramos por ella. Dije, seguramente ahorita que termine de predicar y pregunte si alguien necesita oración, la van a traer para que ore por ella. Porque no estoy hablando de una visión, estoy hablando real. Cuando terminé de predicar, la quise buscar, ya la muchachita ya había quitado la cinta, ya estaba normal. Y no se me olvida a mí, porque dije, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? ¿Qué me quiere decir? Que hay ceguez espiritual, porque a mí se me hizo raro. La niña no se mira con falta de entendimiento, al contrario, se miraba una niña muy inteligente, muy normal, muy viva, tan viva que se amarró los ojos. Pero me sorprendió lo que hizo, porque estaba escuchando la predicación, pero con los ojos vendados como para quebrar piñata, exactamente igual como para quebrar una piñata que le vendan los ojos. Pero después ya no los tenía y dije, Señor, ¿qué me quieres decir? Porque a veces hay ceguez espiritual, a veces hay falta de entendimiento. Y esta mujer, ella sí esperaba al Mesías, a pesar de no ser una persona religiosa. Y a ella, dice el versículo 26, después de que ella dice, sé que el Mesías viene, me gustó eso, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo, y dice, cuando Él venga nos declarará todo. Y el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y me pregunté, ¿a cuánta gente le dijo el Señor Jesús que Él era el Mesías? A demasiados pocos. A Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. A él. Pero a otros no. Inclusive los fariseos enviaban gente a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Y él callaba. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, si ustedes me dicen con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba, o de dónde era el bautismo de Juan el Bautista, del cielo, de los hombres, entonces yo les diré también con qué autoridad hago esto. Aquellos dijeron, no sabemos. Dijo, pues yo tampoco les digo. El Señor Jesús no le decía a todo mundo, no andaba publicándole a todo mundo, yo soy el Mesías. Pero ¿por qué se le dijo a la mujer samaritana? Pero ¿por qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué cosa vio en la mujer samaritana? Seguramente vio hambre, esperanza. Sé que el Mesías viene. Sé que cuando Él venga nos declarará todo. Por eso repito, si tú estás esperando al Señor y que Él haga algo, vas a mirar su gloria, vas a mirar su obra. Pero si caíste, no tú, quizás el que me escucha por la radio, por los diferentes medios, si caíste en un adormecimiento donde ya no, donde te robaron la fe. ¿Sabe que hay gente que pierde la fe? ¿Cuándo pierden la fe? Cuando dicen, es puro cuento. Se han dicho siempre, no pasa nada.
le robaron la fe. Pero cuando estás esperando, esta mujer estaba esperando, no estaba esperando en el templo, estaba esperando mientras iba por agua, pero en su corazón sé que un día el Mesías viene. Sé que un día nos declarará todo. Y a ella le dijo el Señor Jesús: yo soy el que habla contigo. Dice que llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Dice la amplificada clásica, que se admiraron de que hablara con una mujer casada, dice ahí. Llegaron sus discípulos y dice que ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Ahí lo que me sorprendió es que le hicieran caso. Y eso me enseña que a esa mujer se le podía creer lo que decía. Es decir, que tenía una vida donde yo no sé qué le pasó a los 5 maridos, ¿verdad? Alguno se moriría, alguno ya no la soportó. Pero la gente sabía, esta mujer no dice mentiras. Esta mujer dice la verdad. Y cuando llegó y dijo: hay un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será él el Mesías? Dice que salieron, dice ese versículo 30, salieron de la ciudad e iban a él. Y de aquella ciudad, dice el versículo 39, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Le creyeron, mi hermano. A mí me llama la atención, le creyeron. Una mujer que todos sabían lo que ella diga es verdad. Por eso la importancia de decir verdad, para que la gente nos crea. Porque si no nos va a creer. Es decir, que le puedes decir: se está quemando la casa, y van a pensar que estabas bromeando. Lot le decía a los yernos: vamos, el Señor va a destruir este lugar. Y dice que ellos pensaban que él estaba bromeando. Se me hace que era tremendo Lot. Era de esos que se pasaba haciéndole bromas a todo mundo. Y a la hora que se trataba de que le creyeran, no le creyeron. Y se perdieron. Pero esta mujer sí le creyeron. Ella dijo: él será el Mesías. Salieron a él. Y dice ahí el versículo 39 que los samaritanos creyeron en él. Dice el versículo 40: de modo que los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Miren, no solamente la mujer, sino que los samaritanos esperaban la visitación de Dios. Dios quiere que nosotros estemos esperando. Dice que se quedó ahí 2 días. Algunos podrían decir: 2 días son 2 milenios que se queda el Señor Jesús con los gentiles. Después tiene que irse con los judíos. Posiblemente sí. Pero lo que sí sé es que le creyeron. Y si de eso se trata, bueno, nosotros los gentiles, los que no somos israelitas de sangre, le hemos creído. Amén. Y él se ha quedado con nosotros y está en nuestras vidas. Y debemos estar conscientes de que él obra, de que él mueve su mano, de que él hace su obra, mi hermano. Y dice ahí que se quedó 2 días, versículo 41, y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Entonces, el que espera la visitación, Dios lo atiende. El que sigue esperando la redención de Israel, Dios lo atiende. Por eso no dejes que la llama se apague en tu corazón, pese lo que veas, pese lo que pases. Creo que en el día final vamos a mirar a mucha gente que en el camino pudo haberse desanimado, pero nunca se desanimó. Dijo un predicador, dijo: yo he tenido tremendas oportunidades para enfermarme. Muchas oportunidades y grandes para enfermarme, solamente que no le he aceptado ninguna al diablo, dijo. ¿Sabe que hay gente que pasa por dificultades, pero al final guarda su fe? Sigue esperando, sigue mirando la obra de Dios. En Lucas capítulo 23, dice el versículo 50. Lucas 23:50 dice que había un hombre llamado José,
miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había sentido el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos. Pero dice, y que esperaba el reino de Dios. Él estaba esperando el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Es decir, que los que esperan o los que están despiertos, los que están esperando el reino de Dios, se ocupan del cuerpo de Cristo. Se ocupan de la iglesia. Se ocupan de ese cuerpo que el Señor está preparando en esta tierra. Están preocupados. Mire, en la alabanza, aquí gracias a Dios, el Señor está multiplicando y siga multiplicando en la alabanza, ¿ven? Pero yo quiero gente que lleve la carga conmigo. Yo quiero gente que sientan la responsabilidad. Cuando van a hacer algo, tal vez no es malo, pero puede afectar a los hermanos. Y decir, no, yo sé que no es malo eso, pero puede afectar a la iglesia. Y yo quiero que los que lleven la carga conmigo, que sientan la responsabilidad de la congregación, de aquellos que estamos trabajando, de aquellos que se congregan, de aquellos que necesitamos ser ejemplo y ayudarlos cada día. Repito, puede ser que no sea malo, puede ser que simplemente no es malo, pero podría afectar la conciencia de los hermanos. Y entonces mejor no lo hago, porque estoy esperando al Señor. Y los que esperan al Señor se ocupan del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Jesús. Este hombre esperaba el reino de Dios y pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 53. Y bajándole le envolvió en un lienzo de lino, le envuelve con obras justas. Apocalipsis dice que las obras justas o las acciones justas es el lino fino. Dice que le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Entonces los que esperan el reino de Dios se ocupan del cuerpo de Jesús, lo envuelven en obras justas o en palabras de bendición. En Marcos 15:43, hablando de ese mismo pasaje, me enseña que los que esperan el reino de Dios se requiere de valor para hacer la obra de Dios. Diga conmigo valor. Porque gente que quiera quedar bien con todo el mundo, eso sobra en esta tierra, mi hermano. Yo no puedo trabajar para Dios y estar esperando el reino de Dios queriendo quedar bien con todo el mundo. A veces el mundo dice, tú sí me caes bien, tú sí eres un cristiano de los buenos, porque tú no eres como aquellos aleluyas que son bien escandalosos. No, tú eres tranquilo, dice. ¿Por qué no nos condenas? ¿Por qué nos das por nuestro lado? ¿Por qué nos entiendes a nosotros? Y amén, si Dios te guía por ese lado para ayudar, amén. Pero el que espera el reino de Dios necesita valor. Dice el versículo 43 que José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y dice ahí llenándose de valor. El que espera el reino de Dios necesita valor. El que le sirve a Dios necesita valor. Mire, si hasta el mundo dice no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y nosotros también no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Alguien se va a disgustar. A alguien no le va a parecer lo que hacemos, pero lo que nosotros buscamos hacer es honrar a Dios. Estoy esperando el reino de Dios. Además sigue diciendo ahí que Pilato porque él entró, se llenó de valor, entró a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamó al centurión para asegurarse y comprobar. Y dice que ya comprobado le dieron el cuerpo a José. Versículo 46 dice, quien compró un lienzo de lino, diga conmigo, invirtió de lo propio. El que espera el reino de Dios invierte de lo propio. Yo me maravillo con ustedes cuando ustedes invierten de lo propio para hacer cosas en el reino de Dios. Yo me maravillo, digo, Señor, gracias Padre por estos hermanos y me maravillo realmente.
Pero fíjese que cuando estoy esperando el reino de Dios, invierto de lo propio. Dice ahí, quien compró un lienzo de lino. Una de las cosas que yo tuve cuando estaba mi pastor, y no era grande la cosa, ustedes han hecho cosas mucho más grandes. Un día alguien me llevó a mi casa, una canasta con fruta, creo, y no sé qué tanto me llevó. Pastor, le traigo esto. Lo primero que me acordé es que yo nunca hice eso con mi pastor. Fue lo primerito que me acordé. Señor, qué vergüenza, Señor. Los hermanos me traen, me bendicen. Pastor, le traemos esto para usted y su familia. Y lo primero dije, yo nunca hice eso con mi pastor. Pero una cosa pequeña que yo hacía era, por ejemplo, la batería del micrófono con el que yo dirigía la alabanza. Esa batería siempre todo el tiempo yo fui el responsable de comprarla. Siempre camino a la iglesia, pasaba a comprar mi batería para mi micrófono. Aquí obviamente compramos y abundantemente, gracias a Dios. Pero cuando nosotros esperamos el reino de Dios, invertimos de lo propio. Y aquí, repito, aquí han hecho cosas que yo nunca hice cuando yo era oveja. Y eso hasta vergüenza me da, Señor. Yo no hice todo eso que hacen estos hermanos. Pero bueno, qué bueno, gloria a Dios, me agradezco a Dios lo que ustedes hacen. Pero el que espera el reino de Dios invierte de lo propio, porque él compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. En Mateo 27, ese mismo pasaje, Mateo 27, 57. Mateo 27, 57 dice, y al atardecer, ¿estamos ahí? Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino, versículo 60, y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Usó su propio sepulcro que él había excavado en la roca. Es decir, que puso de lo propio. Él esperaba la redención de Israel. Y él invirtió o puso de sus mismos bienes. No solamente fue y compró un lienzo de lino para cubrir el cuerpo de Jesús, sino que también esa tumba o ese sepulcro, dice el versículo 60, un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Mire, excavar en el barro no es tan difícil, pero en la roca, ¿se imagina lo que él pagó? ¿Se imagina los días que llevó? Yo no sé si no había pólvora obviamente en ese tiempo, ¿verdad? Para decir vamos a echar cohete ahí para quebrar la roca. O sea, no era cualquier sepulcro. Era el sepulcro nuevo que él tenía. Y que él dijo, este era para mí, pero ahora va a ser para el cuerpo de Jesús. Lo que quiero decirle es que los que esperan el reino de Dios les afecta o mueve su conducta. El que espera el reino de Dios siente satisfacción. El que espera el reino de Dios puede ser como la samaritana que ella esperaba el reino de Dios. Dijo, yo sé que el Mesías viene. Y me maravilló que Jesús le dijera a ella que él era el Mesías. Me maravilló, dije, Señor, ¿por qué le dijiste a ella? No era, ni siquiera te seguía, no te quería dar ni un vaso de agua siquiera. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Y ni siquiera un vaso de agua le quería dar. Pero estaba esperando al Mesías. Y por eso Jesús le dijo, yo sé que tú estás esperando al Mesías. Yo sé que tú estás esperando el reino de Dios. Y si tú supieras el don de Dios, el ministerio. Si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios y conocieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías. Y entonces sale a luz, Señor, me parece que eres profeta. Sale a luz que está esperando la redención. Y que no solamente ella, sino que todos los samaritanos de su ciudad. Porque al oírla salen y dijeron, creemos. Y le pidieron que se quedara con ellos 2 días. Y él accedió a quedarse ahí con ellos 2 días.
Y en este hombre, él invirtió de lo propio, compró un lienzo, se armó de valor para poder entrar y hacer la obra de Dios. Y también lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Él cumplió su comisión. ¿Qué quiere Dios? Que cumplamos nuestra comisión aquí en la tierra. Pero ¿cómo puedo cumplirla? Solamente esperando el reino de Dios. Que el corazón esté abierto, que tu corazón esté encendido, que todavía creas y creamos que Dios va a hacer cosas grandes en medio nuestro, que Él va a mover su mano, que Él va a avivar y que vamos a mirar su obra en la tierra. Pase el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Esperar. Los que esperan la redención de Israel, los que esperan el reino de Dios, los que esperan que Dios mueva su mano y que haga cosas poderosas. Yo puedo decir que he visto cosas poderosas en este lugar. He visto cosas grandes. He visto cómo jóvenes se encienden, cómo jóvenes sin que tengamos un tanto enfoque a la juventud, Dios ha obrado, Dios ha puesto su mano, Dios ha tocado el corazón, y es la obra de Dios, es lo que Dios prepara, es lo que Dios, hermano, tiene preparado para usar en este tiempo. Quiere decirle: Señor, te bendigo. Señor, te bendigo, te adoro, te alabo, te exalto, te glorifico y te doy la gloria a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque puedo esperar en ti, Señor. Esperar en ti, Señor. Estar en tu presencia y decirte: te adoro y te bendigo. Y decirte: te alabo, te exalto, te glorifico. Dile: Señor, aquí está mi vida. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Dile: Señor, yo quiero tener mi corazón encendido. Porque cuando el corazón deja de estar encendido, somos como metal que suena, como címbalo que retiñe. Pero cuando tenemos fuego en el corazón, cuando le decimos: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte, te bendigo y te doy la gloria, te bendigo y te doy la alabanza, te bendigo y te doy la exaltación. Señor, te adoro, te bendigo. Aquí estoy, Señor, esperando. Aquí estoy, Señor, buscando. Aquí estoy, Señor, en el lugar que me pusiste, haciendo lo que me pusiste a hacer. Quiero ser ese siervo fiel y prudente que da el alimento a los de su casa a su tiempo, porque sé que vienes, porque sé que vienes, sé que te vas a manifestar, sé que mi recompensa, nuestra recompensa viene contigo, Señor. Padre, yo te adoro y te bendigo. Quiero hacer tu voluntad, quiero honrarte y bendecirte, quiero glorificarte a ti, Señor. Quiero declarar tu nombre, quiero proclamar tus maravillas, quiero seguir 100% entregado a ti, Señor. Que esta espera, Señor, me lleve a consagrarme al servicio a ti. Esta espera me lleve, Señor, a consagrarme para ser mejor para ti, para ser útil en tus manos. Mi Señor, te adoro. Mi Señor, te bendigo. Mi Señor, te alabo. Mi Señor, te doy la gloria. Oh, bendito eres, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos, Cristo. Cristo, te damos la gloria. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, mi Rey. Sí, Cristo, mi Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame,
vez más, heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Solo abre tu corazón. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser, te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido el vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Señor, aquí estamos. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Señor, aquí estamos, un corazón abierto para ti, Señor, un corazón dispuesto a servirte, dispuesto a honrarte, dispuesto a darte gloria, honor, alabanza, exaltación. Oh, Shirakaba, Kirakaba, Siraba. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos a ti, mi Señor. Manténnos despiertos. Pongo mi corazón, pongo mi espíritu delante de ti, Señor. Estar esperando a que regreses, a que te manifiestes. Estar esperando tu obra viva, Señor, la cual tú sostienes, la cual tú haces en medio de tu pueblo. Sí, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Cada corazón se mantenga vivo, activo, levantado, fluyendo, tu espíritu fluyendo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, te bendigo y te doy la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios. Amén y amén. Dios es bueno, amén.
Mantener el corazón despierto, abierto, levantado siempre, porque Él viene pronto.